Ahora sí, buenos días, amados hermanos. Les saludo la gracia y paz de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gracias porque una vez más Él nos ha dado vida. Hemos podido despertar por la mañana y ver su misericordia, su fidelidad hacia nosotros, hacia su pueblo, y también ese amor providencial por su creación, como Él aún sostiene las aves de los cielos, cuida de los lirios del campo, pero sin embargo tenemos ese cuidado paterno de nuestro Dios que nos ve y nos trata como hijos a través de la persona de Cristo. Así que gracias al Señor por eso. Como bien decía nuestro pastor, un domingo especial en donde recordamos una vez más el día del Señor, cómo nuestro Señor ha resucitado, y ahora nos compete poder seguir con nuestras series sobre los atributos de Dios o las perfecciones de Dios también conocidas. Así que el Señor nos permita poder ahondar y conocer un poquito más de su carácter, y hoy nos compete, nos atañe poder estudiar lo que es la omnipotencia del Señor. Así que por mientras me puede acompañar al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 15, versos 11 y 13. Entonces damos lectura a nuestro texto. Recordemos que vamos a ver lo que es la omnipotencia de Dios. Y dice así la palabra del Señor: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Podemos ver a lo largo de la historia, amados hermanos, cómo las civilizaciones han adorado al Dios Sol. Nosotros conocemos, ¿cierto?, la creación, podemos ver la grandeza de la creación del universo, ¿cierto?, el sistema solar, y por sobre todas las cosas, ¿cierto?, por las mañanas podemos ver y maravillarnos en el sol. Pero el sol, ¿cierto?, como creación, las civilizaciones históricamente lo han tenido como un dios. Es adorado, ha sido conocido desde la antigüedad como el dios Sol. Así es, y pasó en Mesopotamia, una planicie de 1500 kilómetros de largo entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Se asentaron por primera vez tribus humanas, dieron nacimiento a la agricultura, aprendieron a plantar, a cosechar y alimentarse por sí mismos. Luego fueron levantando grandes ciudades, y así Mesopotamia fue alojando muchas culturas, entre las cuales estaban los sumerios, los babilónicos y los persas, y todos ellos adoraron y se inclinaron ante la grandeza del sol, el dios Sol. También los egipcios decían que el Ra, así lo nombraban, había nacido de un huevo y era considerado una divinidad con fuerza creadora que viajaba en una barca por un río subterráneo y que luego, al superar los peligros de las tinieblas, en el submundo reaparecía en el día. Y para muchos gobernantes, ¿cierto?, para los faraones principalmente, se unían con este nombre, el dios Ra, que era considerado el dios Sol porque reflejaba su grandeza y reflejaba también su poder. Por otro lado tenemos los aztecas. En América lo llamaban el Tonatiuh, el dios Sol. Le ofrecían sacrificios humanos para que repusiera la sangre que había perdido en las noches, matando a la luna. Para ellos era tan vital el sol que tenían que alimentarlo para asegurarse la supervivencia del universo. Los incas del Perú, en cada territorio que conquistaban para su imperio, le erigían o rendían adoración con un templo al dios Sol, con sacerdotes, sacerdotisas, rebaños y campos en su honor. Algunas leyendas o historias dicen que también los vikingos orientaban sus viajes marítimos con una piedra solar que usaban cuando estaba nublado en el océano. Fueron excelentes conquistadores. Esa fama, según los datos, fue gracias a la usanza del sol como guía en los mares y en los terrenos desconocidos. Siempre, a lo largo de la historia de las civilizaciones, al sol se le ha considerado un dios. Pero sin embargo, nuestro texto principal nos dice: ¿quién como tú, oh Jehová,
entre los dioses. Y no es que haya otro Dios como nuestro Dios, simplemente a la creación humana, ¿cierto? A la imagen que ellos pueden tener, adoran dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan. Y hoy simplemente no quiero detenerme en la grandeza o en el poder del sol como Dios adorado, sino en el creador del sol, en el creador de todas las cosas. Así lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. Y más grande que el sol, mucho más terrible que el sol, es el poder de nuestro Dios. Y es por eso que hoy nos vamos a detener en la omnipotencia de nuestro Dios. El hombre se maravilla en la energía del sol, el hombre se maravilla en el poder del sol, pero sin embargo el sol no es nada comparado a la grandeza de nuestro Dios y no se compara a la grandeza del Dios omnipotente. Por lo tanto, vamos a tener como objetivos en nuestro tema, de forma general, que el Señor nos permita comprender la omnipotencia, que esto nos lleve a un conocimiento transformador de nuestra vida y de una forma más específica, una vez más, que el Señor nos permita adorarle, caer rendidos ante la omnipotencia de nuestro Dios. Trataremos de ver la omnipotencia, el poder de Dios, a través de 4 puntos. Primero veremos la omnipotencia definida o la definición de la omnipotencia. Veremos el Dios omnipotente revelado en las Escrituras, el alcance de la omnipotencia de Dios y el Dios poderoso de mi vida. Entonces, en primer lugar, si hablamos de omnipotencia, debemos definirla. La palabra viene de los términos latinos omni, que quiere decir todo, y potentia, que quiere decir poder. Por lo tanto, si unimos las dos frases, tenemos la omnipotencia o todo poder. Dios, ¿cierto?, es omnipotente, Dios tiene todo el poder. Y esto significa de forma simple y sencilla que Dios es el Todopoderoso, capaz de cumplir toda su santa voluntad y para quien nada es imposible. Entonces, tenemos la definición de la omnipotencia, palabra en latín, su etimología, en donde omni quiere decir todo y potentia, poder. Dios tiene todo el poder. Dios es el Todopoderoso, capaz de cumplir toda su santa voluntad, y eso es importante subrayarlo, y lo veremos más adelante, toda su santa voluntad, y para quien nada es imposible. Los hombres se rinden ante la naturaleza, pero que Dios nos permita caer rendidos hoy ante el poder de nuestro Dios. Tenemos una definición teológica de Stephen Charnock que dice: el poder de Dios es esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Cuando afirmamos de que Dios es todopoderoso, decimos de que Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. Y eso es importante porque Dios es sabio, infinitamente sabio. Él es sapientísimo también y Él puede dirigir o hacer cualquier cosa de acuerdo a su pureza infinita. Recordemos de que Dios, al realizar actos o al afirmar su poder, no lo hace lejano de su carácter. No es que Dios obra, ¿cierto?, y deja de lado su santidad. No, está todo Dios. Recordemos la simplicidad de Dios, de que Dios no puede ser dividido, Dios no puede ser mutado ni cambiado. Por lo tanto, cuando afirmamos de que Dios puede hacer cualquier cosa, Él siempre lo hace conforme a su carácter. Así como la santidad de Dios es la belleza de todos sus atributos, entonces el poder de Dios es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de su naturaleza divina. Su poder no está dividido de su carácter. Cuán vanos, dice este autor, serían los consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos. Cuando hablamos de que Dios es poderoso, ¿cierto? No solamente Él planea, sino que a causa de su poder, Él lleva en acción sus propósitos. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío y sus amenazas
o su ira santa un mero espantapájaro. No serviría de nada de que Dios hablara y dijera cosas si Él no tuviera la capacidad o el poder para ejecutarlas. Por eso nos rendimos ante el Dios omnipotente, porque Él habla y es. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Por eso cuando vemos Génesis 1, Jehová, Dios, habló y fue hecho. Lo vemos reiteradamente, creo que son 7 o 8 veces cuando Dios habla, ¿cierto? Jehová Dios habló y fue hecho. Él tiene todo el poder para ejecutar sus palabras, su voluntad, su pensamiento. Amados hermanos, Él es todopoderoso. El poder de Dios es como el mismo, infinito, eterno, incomprensible, no puede ser controlado, restringido ni frustrado por la criatura. Entonces tenemos quizás una definición más teológica. Al principio veíamos la etimología de dónde proviene la palabra omnipotencia. Su significado más simple es cierto que Dios es el Todopoderoso, capaz de cumplir toda su santa voluntad y para quien nada es imposible. Entonces pasamos a nuestro primer punto. Ya hemos visto de forma sencilla y teológica la definición de lo que significa todopoderoso o omnipotente. Y nuestro primer punto es el Dios revelado en las Escrituras. Si queremos hablar del Dios omnipotente, claramente tenemos que irnos a la fuente, que es su palabra. Y los hombres, a lo largo también de la historia, han descubierto cosas grandiosas, cosas muy grandes, por ejemplo, como es la estructura del ADN, que reveló la forma en que los seres vivos guardan y pasan la información genética de padres a hijos, ¿cierto? En donde podemos ver la importancia de la genética, del ADN, cómo el hombre descubrió estas cosas. Podemos ver el descubrimiento de la penicilina, que fue el primer antibiótico de la historia capaz de curar infecciones graves que antes mataban a las personas. Entonces el hombre ha empezado a desarrollar y a descubrir, ¿cierto?, vacunas, y la penicilina fue la primera, el primer antibiótico de la historia. Hemos podido ver cómo el hombre ha descubierto cosas como la luz, que fue una larga trayectoria antes de que se pudiéramos nosotros estar cómodamente hoy y tener una ampolleta. Pero fue algo que el hombre fue descubriendo a través de científicos. Tenemos cómo el hombre descubrió la gravedad, ¿cierto? Aquel hombre que estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana. Y ahí le dio sentido a la gravedad, como todas las cosas son atraídas al centro de la Tierra, el centro de gravedad. Y el hombre así, a lo largo de la historia, entre la ciencia, la geografía, los historiadores, amados hermanos, siempre han ido descubriendo cosas. Pero cuando se trata de Dios, no ha sido que el hombre ha descubierto a Dios, sino más bien ha sido que Dios se ha revelado al hombre. Y eso es sumamente importante, porque Dios se revela en su palabra como el Dios omnipotente. El hombre no necesita descubrirlo bajo el mar. El hombre no necesita ir a los altos cielos para descubrir su gran poder. Necesitamos abrir su palabra porque Dios se ha revelado como el Dios omnipotente. Tenemos pasajes claves en donde el Señor se muestra como el Shaddai. Generalmente hemos escuchado, ¿cierto?, cómo Dios se revela a través de nombres, y el nombre para el Todopoderoso es el Shaddai. Cuando escuchamos, leemos en el Antiguo Testamento la palabra el Shaddai, eso hace alusión al Dios Todopoderoso. Así que vamos a repartir algunos textos para que vayamos compartiendo a través de la palabra cómo Dios es omnipotente. Y lo vemos en Génesis 17:1, si me puede ayudar mi hermano Cristóbal ahí. Mi hermano Felipe. Génesis 35:11. Hermano Arnaldo. Génesis 48:3. Espero que se acuerden, yo me voy a olvidar. Pero voy de derecha a izquierda. Éxodo 6, capítulo 6, verso 3, perdón. Mi hermana Alejandra. ¿Sí? Éxodo 6, verso 3. Éxodo 15, mi hermana Cristina.
nuestro pastor, primer libro de Crónicas, 29:11. Recuérdeme su nombre, tengo memoria a corto plazo. Gabriela, la tenía, pero no estaba seguro, dije, mejor la voy a preguntar. Gabriela entonces nos va a ayudar con Jeremías 32:27. Jeremías 32:27, Gabriela. Lucas 1:37, hermana Claudia. Y Bastián, Apocalipsis 1:8. Este va a ser el lugar santo, ¿ya? Los hermanos de acá. Ahí vamos a compartir más textos después. Entonces vamos a ver cómo la palabra del Señor nos revela esto, de que Dios se ha revelado como el Dios todopoderoso, el que es capaz de cumplir toda su santa voluntad y para quien nada es imposible. Vamos a Génesis 17:1, vamos a poder ver ahí cómo de Abraham pasa a Abraham y cómo Dios se revela como el todopoderoso. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Vemos cómo el Señor se revela a Abraham y Dios lo llama, ¿cierto?, de la tierra de Ur para cumplir sus propósitos eternos. Y cuando Él se revela a Abraham, todavía no era Abraham, Abraham era de edad 99 años y Él se reveló como el Dios todopoderoso. Y Él, ¿cierto?, le promete una descendencia innumerable a Abraham a pesar de su avanzada edad. ¿Y quién podría prometer eso, cierto, a un hombre de 97 años? Solamente el Dios que es todopoderoso. Solamente Él puede hacer esa promesa, cierto, de que Él sería padre de mucha familia. Vamos a Génesis 35:11, hermano Felipe. Amén. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Vemos ahora cómo Dios se revela a Jacob en Betel y rectifica también su cambio de nombre de Jacob a Israel y cómo Él también promete, ¿cierto?, esa promesa que dio a su padre Abraham, le da también a Isaac y también a Jacob de que haría una gran descendencia. Y Él se revela también, yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Por lo tanto, desde el inicio de los patriarcas, podemos ver de que no han sido los hombres llevando a cabo sus planes, sino que ha sido el Dios todopoderoso cumpliendo sus propósitos en su pueblo. Vamos a Génesis 48:3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Amén. Y dijo Isaac a José, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso me apareció. Él se reveló en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Un Jacob ya anciano que recuerda al final de su vida, en el momento crucial, en el encuentro con el poder de Dios y al momento de bendecir sus nietos, a Efraín y a Manasés, él le dice a José, el Dios omnipotente se me apareció, se reveló a mí y él quería palmar, ¿cierto?, este encuentro con Dios, esta revelación a su hijo y a su descendencia. El Dios todopoderoso se ha revelado. Vamos a Éxodo 6, verso 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. Estamos en el contexto de cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, ¿cierto? Y él le dice, el mismo Dios le habla a Moisés y le dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, ¿qué? Como el Dios omnipotente. Por lo tanto, Dios ha sido el que ha revelado su poder, ha sido Dios el que se ha revelado al hombre y no podríamos estar nosotros ahora a este lado de la redención si el Dios omnipotente no tuviera el poder suficiente para cumplir sus promesas. ¿Por qué Dios puede prometer a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que haría una gran descendencia a través de sus lomos, a través de ellos?
porque Él tiene el poder para cumplir sus promesas. Su poder, amados hermanos, no cambia, no muda, es eterno, es infinito. Y estamos hablando más de 2000 años atrás, pero sin embargo sus promesas han sido fieles, sus promesas se han cumplido a cabalidad, porque Él es Dios todopoderoso, Él las puede cumplir. Vemos esa revelación bíblica de la omnipotencia en nuestro texto que leíamos al comienzo, Éxodo 15, versos 11 y 13. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra lo tragó. Condujiste con tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Es un canto, también se conoce como un salmo de adoración, después de que Dios los liberta de la tierra de Egipto, y ellos alaban al Señor y dicen, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Se podrá comparar el sol, el dios del sol que adoraban los egipcios, a Ra, o todas las civilizaciones que se han rendido ante el poder del sol? Pero ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y esas palabras compenetran la omnipotencia de Dios, que solo Dios los pudo sacar en libertad de Egipto como Él lo hizo, venciendo a los dioses de Egipto, abriendo el mar rojo y llevándolos a la tierra prometida. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder. Solo el poder de Dios llevó a ese pueblo que tantas veces falló, ¿cierto? Pero solamente su poder los llevó a su santa morada. Por lo tanto, estamos ante el Dios omnipotente. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Una aclaración importante sobre la grandeza de Dios. Hablando ahí los reyes, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Esa es la grandeza en otras traducciones. Y el poder. Generalmente van acompañadas la grandeza o el poder, van relacionadas. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Porque el Señor tiene la victoria, tiene el honor, porque todas las cosas están sujetas a Él, porque Él tiene todo el poder, porque Él es todopoderoso. Así también lo declara el profeta Jeremías, capítulo 32, verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y el contexto quizás para Jeremías era un poco complejo. Él estaba en la cárcel, estaba oprimido a través del propio pueblo de Dios. Y era de cierta forma para Jeremías un poco complejo de que ese pueblo se arrepintiera, se volviera a Dios. Y vemos un texto de compasión. Vemos un texto de piedad de Dios hacia su pueblo. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y también llevando ese texto a cómo Dios llevó juicio también a su pueblo rebelde. Y vemos ese dinamismo de Dios, cómo Él tiene todo el poder para llevar a cabo sus propósitos, para poder reprender, para poder amar. Amados hermanos, Él no está limitado en su poder. Lo vemos también en Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. En el contexto, ¿cierto? Después de hablar con ese joven rico, que para los hombres lo tenía todo para alcanzar el reino de los cielos, pero sin embargo él amaba más las riquezas que el reino de los cielos, y se preguntaron si el rico, de cierta forma, de que humanamente tenía todas las bendiciones de Dios, no iba a ser salvo por sus obras, entonces, ¿quién puede ser salvo? Pero sin embargo, el Señor afirma, no hay nada imposible para Dios. Dios, cierto, puede salvar, Dios puede rescatar al hombre de su condición. No hay nada imposible para Él. Apocalipsis 1:8.
el Todopoderoso. Tenemos una promesa ahí, ¿cierto? El que era y el que ha de venir. Y debiéramos confiar en esa promesa porque Él es el Todopoderoso. Él tiene el poder para llevar a cabo sus planes. Él tiene el poder para llevar a cabo su voluntad. Él es el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el omnipotente, el todopoderoso. Entonces hemos podido ver de forma rápida, hay muchos más textos, podríamos estar quizás mucho más tiempo viendo a través de la palabra del Señor cómo Dios se revela como el omnipotente, lo que veíamos al comienzo, el Dios todopoderoso capaz de cumplir toda su santa voluntad y para quien nada es imposible. Eso lo afirma la palabra de Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos muestra de que Él es todopoderoso, ¿cómo llevaríamos nosotros o debemos llevar a la práctica este punto a nuestras vidas? Lo que leíamos en Éxodo 15:3, de que Él, cierto, con su poder, 15:13, perdón, con su poder llevó a su pueblo a su santa morada. Por lo tanto, cuando nosotros meditamos y pensamos en el poder de Dios, eso nos debería llevar a una confianza en nuestro Dios. Eso nos debería llevar a un descanso hacia nuestro Dios. Su poder, amados hermanos, no se ha limitado el día de hoy. Su brazo no se ha cortado para nosotros, para su pueblo. Por eso Él prometió cordero y Dios cumplió. El Hijo de Dios murió en la cruz. Él ha prometido estar con su pueblo. Y hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros. Fue la promesa del Señor también a sus discípulos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Por eso Pablo puede afirmar con tanta seguridad que él estaba convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué él estaba confiado? Porque Dios en su poder no deja las cosas a medias. Él va a llevar a cabo sus propósitos eternos en nosotros porque Él es todopoderoso. Su brazo no se ha cortado para con su pueblo y por lo tanto eso nos llevar a nosotros como creyentes a abrir la palabra de Dios, meditar, ¿cierto?, en este atributo de Dios, de que Dios es todopoderoso, es omnipotente y Él es nuestro Padre. Por lo tanto, amados hermanos, que esto nos lleve a confiar en nuestro Padre todopoderoso, ante nuestro Señor todopoderoso y ante su Espíritu que mora en nosotros, que es todopoderoso. Amén. Entonces, en segundo lugar, una vez ya que hemos visto, ¿cierto?, la definición, hemos visto a través de la palabra del Señor que nos revela esta doctrina de la omnipotencia de Dios, vamos a ver el alcance de la omnipotencia de Dios. Así que ahora me van a ayudar mis hermanos de acá, Rodri, Mateo 26:53. Mateo 26:53. Mateo 3:9, mi hermano Conrado. Mateo 3:9. Efesios 3:20. ¿Atrás tiene? Sí. Mi hermano Felipe. Efesios 3:20. Jeremías 32:27. Mi hermana María. Luego después vamos a ir estando leyendo otros textos. Entonces, para poder comprender un poco este punto sobre el alcance de la omnipotencia de Dios, la palabra nos
de Dios nos afirma de que Dios puede hacer mucho más allá de lo que se ha propuesto hacer en el mundo. Como dijo el Señor en Mateo 26, 53. Rodrigo. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Amén. Ahí vemos cómo el Señor no está limitado a las cosas creadas, sino que Jesús, cierto, puede rogar al Padre e inmediatamente Él le enviaría 12 legiones de ángeles, ¿cierto? No estaban ahí las 12 legiones, no estaban, cierto, a su alrededor, pero si Él las pidiera, inmediatamente vendrían a Él. Y eso nos da a entender de que el poder de Dios no está limitado a las circunstancias de los hombres y también siempre van alineados con su propósito. ¿Dios podría haber enviado 12 legiones? Claramente sí, pero no era el propósito de Dios porque tenía que morir el Hijo del Señor. Entonces, pero lo que está dando a entender el Señor, cierto, de que Dios es todopoderoso y que si Él rogara al Padre, Él lo podría hacer. Podemos ver cómo también Dios es capaz de levantar hijos a Abraham, incluso de las piedras, Mateo 3:9. Y no penséis decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Cómo los hombres confiaban en sí mismos, ¿cierto? En sus obras, en sus capacidades. Y ellos, ¿cierto? A través de su incredulidad no creían en el Redentor, en el Cristo. Pero sin embargo ellos ponían su fe, ¿cierto? En el padre Abraham, lejos de la promesa de que Dios había hecho a Abraham, que era por medio de la fe. Pero sin embargo el Señor le dice, Dios incluso es capaz de levantar hijos de Abraham desde las piedras. El poder de Dios no está limitado al hombre. Claramente lo podemos ver. De hecho, Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Efesios 3, verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Amén. Aquel que puede hacer mucho más abundantemente por su poder. Entonces el Señor siempre, ¿cierto?, no está limitado a nosotros y aún muchas veces nosotros pedimos, pero Él no solamente se limita a lo que pedimos, Él abundantemente a través de su poder nos da cosas celestiales, lugares preciosos en Cristo Jesús, bendiciones espirituales que no podríamos tener sin Cristo, como lo dice Efesios también 1, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria, según el designio de su voluntad. El hecho de que estemos en Cristo ha sido por su abundante poder en nosotros. Por eso cuando Dios le pregunta a Jeremías, en Jeremías 32, 27, hermana María. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. El Señor le hace una pregunta a Jeremías. ¿Habrá algo imposible para mí? Y claramente es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. No hay nada imposible para nuestro Dios. Por tanto, debemos adorar a nuestro Dios por lo que Él ha decidido hacer, no porque sea incapaz de hacer otra cosa, sino porque Él ha querido hacer lo mejor para nosotros. Porque Él le ha placido en su voluntad, amados hermanos, en su poder y en su gloria, revelarse a nosotros. Y entonces debemos hacernos esa pregunta. ¿El poder absoluto de Dios significa que puede hacer literalmente cualquier cosa? Y ahora vamos a entender un poquito más el punto. ¿Por qué la importancia del alcance de la omnipotencia de Dios? Porque si afirmamos de que Dios es todopoderoso, deducimos de que Él puede hacer todo lo que a Él le plazca. Pero hay una paradoja, amados hermanos, sobre la omnipotencia de Dios. Algunos filósofos, algunos ateos, cuestionan la doctrina de la omnipotencia de Dios. Porque si Dios es un ser todopoderoso, Él puede realizar acciones que limiten su propio poder. Por ejemplo, este es el dilema que vemos ahí, que se ve reflejado un hombre, pero de cierta forma es como si fuera Dios. Y ellos dicen, si Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantarla, ¿será eso posible? Porque si Él es todopoderoso, ¿cierto? Ellos dicen, y
ponen esta objeción, Él puede crear un Dios más poderoso que Él, porque Él es todopoderoso. O Él puede crear una piedra tan grande que lo aplaste. Y ellos dicen, si puede crearla, no puede levantarla. Y si no puede crearla, tampoco puede hacerlo todo. Entonces, en su incredulidad, algunos ateos afirman de que no es posible la doctrina de la omnipotencia de Dios, porque Dios no puede crear otro Dios más poderoso que Él. Entonces, no podemos afirmar de que Dios todo lo puede hacer. Ni tampoco Él puede crear una piedra más poderosa que Él, que esté por sobre Él y que lo aplaste. Entonces Él no puede hacerlo todo. O un cubo que Él lo pueda ver como círculo. Él no puede, ¿cierto?, cambiar las físicas o las leyes de las físicas, sino que hay un orden establecido. Pero sin embargo, esta contradicción lógica, amados hermanos, sugiere que la omnipotencia tiene fallas. Pero cuando nosotros hemos visto los atributos de Dios, amados hermanos, hemos podido ver de que Dios es perfecto y que no hay fallas en su ser. Por lo tanto, cuando nosotros veíamos nuestra definición al comienzo, que yo le decía que era importante, de que Dios es todopoderoso, Él todo lo puede hacer, Él es capaz de cumplir toda su voluntad, pero dice que su santa voluntad Él la puede cumplir. Y lo afirmábamos en el comienzo, Dios no hará nada que esté lejos de su carácter. Es ilógico, ¿cierto?, de que Dios cree un Dios más poderoso que Él. Es ilógico, de cierta forma, filosóficamente hablando, de que Dios cree una piedra tan grande de que Él no pueda sostenerlo. O es ilógico también poder pensar de que Dios va a atentar contra su carácter. Dios hará todo libremente, pero todo lo que está de acuerdo a su carácter. Por lo tanto, vamos a ver que hay cosas que sí son imposibles para Dios porque están contra su carácter. Dios hará todo lo que está de acuerdo a su carácter y no hará nada lo que no esté de acuerdo a su carácter. Vamos a ver en Hebreos 6:18, ¿quién me falta por ahí? ¿Mana Javiera? Hebreos 6:18, Santiago 1:17, mi hermana Virginia, 2 Timoteo 2:13 y mi hermana Encarnación, Santiago 1:17. Hebreos capítulo 6:18, Santiago 1:17, 2 Timoteo 2:13, mi hermana Virginia, y mi hermana Encarnación, Santiago 1:17. Lo repetido, pues. Lo lee de nuevo. El Señor nos quiere reafirmar su palabra. Hebreos 6:18, mi hermana Javiera. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Dice que de acuerdo a su poder y su gloria es imposible que Dios mienta. Claramente, entonces, hay algo que Dios no puede hacer y es mentir. Y ahora no es que Dios entre en una contradicción, porque Dios es santo, por lo tanto, Él no necesita mentir. Él siempre ha sido perfecto. Lo hemos estudiado desde el comienzo. Él en su aceidad, Él siempre ha sido eterno. Él siempre ha sido el yo soy. Y Él nunca ha estado tentado, ¿cierto? Ha estado en la lucha tiritando a ver si es que tiene que mentir o no. Dios no tiene esas luchas pecaminosas que tenemos nosotros. Nosotros sí somos tentados a esas cosas. Pero Dios, en su naturaleza, entonces es imposible de que Él mienta. A pesar de que Dios es todopoderoso, Él hará todo lo que esté de acuerdo a su santidad, a su justicia, a su carácter. Él no simplemente cumple caprichos, sino que Él siempre actúa de acuerdo a su deidad, a nuestro Dios santo y sublime. Es imposible también de que Dios cambie. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. En el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Si hay algo que Dios no puede hacer, es no cambiar, ¿cierto? Él no cambia.
Él no muda, ¿cierto? Él no está limitado a circunstancias, a cosas, su poder no mengua, su naturaleza, su deidad, ¿cierto? Es la misma ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Si hay algo que Dios no puede hacer es cambiar. Él siempre es el mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 13. Hermana Virginia, sí. Amén. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse, ¿cierto?, a su persona. Él siempre ha sido fiel. Entonces podemos ver, ¿cierto?, en el alcance de la omnipotencia de Dios, de que Dios hará todo lo que esté de acuerdo a sus perfecciones, ¿cierto? Y todo lo que esté fuera de sus perfecciones, Él no lo hará. Eso es absurdo. Dios no miente, Dios no cambia, Dios no se niega a sí mismo. Él es eternamente perfecto. Entonces, por un lado afirmamos, Dios todo lo puede hacer, amén. Dios todo lo puede hacer, pero todo lo que esté de acuerdo a su deidad. Y el otro, mi hermana, era Santiago 1.13. Santiago 1.13. Ahí me equivoqué, lo repetí, pero es Santiago 1.13 el último. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Dios no puede ser tentado por el mal porque Él no tiene la lucha. Él no es un ser pecaminoso como nosotros, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces Dios siempre actúa, Dios es todopoderoso de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus perfecciones. Por lo tanto, esta objeción, ¿cierto?, de que si Dios es todopoderoso, entonces Dios puede crear otro Dios más poderoso que Él, y si no lo puede crear, entonces no es todopoderoso. O la objeción de que si Dios fuera todopoderoso podría crear una piedra más grande de Él que lo aplastara, y si no puede crearlo, entonces no es Dios todopoderoso. Parece ahí un enredo, pero sin embargo, amados hermanos, lo que queremos afirmar es que Dios hará todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su carácter, de acuerdo, amados hermanos, a su santidad, a su justicia, a su fidelidad. Dios no cambia, Dios no miente, Dios no muda, Dios no se niega a sí mismo, y Dios, amados hermanos, no tienta a nadie, y tampoco es tentado por nada. Entonces, Dios hace todo, absolutamente todo, de acuerdo a su carácter. Entonces, ¿qué implicación tiene para nosotros el poder conocer el alcance, ¿cierto?, de la omnipotencia de Dios, de que Dios lleva a cabo todos sus planes, sus propósitos, de que Dios siempre, su poder, amados hermanos, está unido a sus atributos, la simplicidad de Dios? Vemos que no es un tirano ejerciendo autoridad, no es un tirano ejerciendo maldad, sino que tenemos a un Dios que gobierna todas las cosas y lo hace con su poder santo, perfecto, justo e inmutable. Entonces nos puede llevar a vivir sin temor al mundo. Generalmente nosotros vemos nuestro alrededor, vemos que quizás las cosas se están escapando de nuestro control, pero sin embargo, amados hermanos, cuando vemos el alcance, la omnipotencia de Dios, de que su poder es inescrutable, dice el salmista, no se puede medir, no se puede alcanzar, y que nuestro Dios es todopoderoso, eso nos debería llevar a vivir sin temor. No sé si mi hermana Cielo puede leer Salmo 97:1. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Amén. Si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación, entonces ¿de quién debemos temer? Generalmente el temor era reflejado a un ejército poderoso que se paraba frente al otro pueblo, que generalmente cuando vemos las batallas de Israel se presentaba un ejército más grande que ellos, más poderosos. Pero sin embargo, si el Señor es nuestra luz, si Él es nuestra salvación, si Él es el Dios todopoderoso, ¿de quién he de temer? Él es la fuerza de mi vida, Él es la fuerza de nuestro corazón. Por lo tanto, conocer
que Dios es todopoderoso y de que Él hará conforme a su santa voluntad, nos debería llevar a nosotros a vivir sin temor al mundo. Amén. Así que honramos en esta mañana al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en resumen, para irnos poniendo en contexto, hemos visto la omnipotencia definida, su etimología, omni, todo, potentia, poder, cómo Dios es el Todopoderoso, capaz de cumplir toda su santa voluntad y para quien nada es imposible. Hemos visto de que no es el hombre que ha descubierto que Dios es todopoderoso, sino que Dios se ha revelado como el Dios todopoderoso. A través de toda su palabra, habíamos leído los textos, Dios se revela como el Dios todopoderoso. Y cómo eso debería llevarnos a confiar en el Dios omnipotente, de que Él cumplirá sus promesas y llevará a cabo su obra en nosotros. Hemos visto el alcance de la omnipotencia de Dios, de que Dios hace todo lo que le plazca, pero todo lo que esté de acuerdo a su santa voluntad. Amén. No es simplemente un Dios que cumple caprichos, sino que Él ejecuta sus decretos de acuerdo a su carácter. Y eso nos debería llevar a vivir sin temor al mundo. Y como último punto, entonces, veremos el Dios poderoso de mi vida. Y cuando podía realizar, amados hermanos, este estudio sobre la omnipotencia de Dios, creo que sin duda, si hay algo que el apóstol Pablo quiere mostrar a la iglesia de los Corintios y así a todas las demás iglesias, es el glorioso poder del Evangelio. Cuando vemos nuestra vida pasada, antes de que el Dios poderoso se revelara a nuestras vidas, nosotros estábamos muertos, Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. Generalmente nosotros nos podemos maravillar con las cosas que nuestros ojos pueden ver. Podemos deleitarnos como se han deleitado las civilizaciones adorando al Dios Sol. Nosotros nos podemos deleitar en las 7 maravillas del mundo. Nosotros nos podemos deleitar incluso en el poder de Dios cuando Dios ha sanado a alguna persona, cuando Dios, ¿cierto?, quizás ha sacado a alguien de la droga, ¿cierto? O cuando Dios ha hecho grandes prodigios, como decían los salmistas, o como también adoraba ahí Moisés. Oh Dios, grande, sublime, poderoso, terrible en hazañas. Pero sin embargo, cuando miramos nuestra vida, debemos ver el poder de Dios. Hermanos, Él nos sacó de muerte a vida. Y eso sí, solamente lo pudo hacer un Dios que es todopoderoso. Nosotros, a causa de nuestro corazón engañoso y perverso, dice Jeremías 17:9, que así estaba nuestro corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas. Y el Dios omnipotente, Él lo conocía. Dios conocía cómo estaba nuestra condición. Es como el profeta cuando vio el valle de los huesos secos. Pero sin embargo el Dios todopoderoso, profeta, di que esos huesos se levanten y tengan vida. Y eso pasó con nosotros. Cuando vemos, amados hermanos, cuando Jesús llama a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. El Dios todopoderoso hizo lo mismo con nosotros. El Dios todopoderoso, amados hermanos, nos sacó de muerte de vida. Y ahora, cuando vemos al Hijo de Dios, y esto me llevaba a meditar mucho, el eterno Hijo de Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, amados hermanos, que los ejércitos de los cielos se postran ante Él, que la galaxia, amados hermanos, el universo entero no lo pueden contener. Pero sin embargo, el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a la tierra, pisó polvo, amados hermanos, sintió sed, el Hijo de Dios todopoderoso, sintió sueño, sintió cansancio, murió en la cruz a causa de nuestros pecados, pero sin embargo, el Hijo de Dios todopoderoso, Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos con poder y gloria y ahora está, amados hermanos, a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, deberíamos maravillarnos por el poder de Dios. Yo cuando miro mi vida, ¿cuántas veces yo quise cambiar por mí mismo? Llegaba a fin de año y le decía a mi papá, el otro año sí que voy a cambiar. El otro año, ¿cierto? Yo me ponía como meta, va a ser distinto.
voy a tener las mejores notas, voy a ser el joven más educado, ¿cierto? El mejor de la sala, el mejor de la descendencia, pero sin embargo me ofuscaba, ¿cierto? Mis planes, mis propósitos se terminaban a las horas. No pasaba una hora y ya estaba haciendo maldades. Pero gracias al Dios Todopoderoso, que Él sí transformó mi vida, que sí transformó su corazón. Por eso cuando vemos nuestros alrededores, si queremos ver, amados hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos anuncian las obras de sus manos. Pero si queremos ver la obra del Dios omnipotente, debiéramos ver nuestra vida. Cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo el Dios Todopoderoso se ha revelado a nuestros corazones a tal punto de que lo ha transformado. Por eso, aquel que está en Cristo es nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, es un nuevo ser. ¿Y por qué es un nuevo ser? Porque el Dios Todopoderoso lo ha transformado. Por eso, en esta mañana, podamos caer rendidos ante el Dios Todopoderoso. Más allá de poder intelectualmente entender de que Dios es todopoderoso, de que Él es capaz de poder hacerlo todo, y gloria a Dios, porque Él se ha revelado a nosotros. Pero, oh Señor, permítenos que a través de este estudio, conociendo al Dios Todopoderoso, nuestras vidas sean transformadas. Cuando miramos a nuestro alrededor y miramos familiares, amados hermanos, que aún no ha venido a Cristo. Lucas, lo que leíamos en Lucas 1:37. ¿Hay algo imposible para Dios? Que conocer la omnipotencia de Dios, amados hermanos, nos lleve a un descanso. Nos lleve a descansar en nuestro Dios, que no hay nada imposible para Él. Dios sigue transformando vidas, Dios sigue transformando corazones, y aún nuestra propia vida es transformada de gloria en gloria. Así que adoramos en esta mañana al Dios omnipotente. Ya para ir concluyendo nuestro estudio sobre la omnipotencia de Dios, dice el autor A.W. Pink: bien pueden los santos confiar en tal Dios. Él es digno de confianza implícita. Nada es demasiado difícil para Él. Si Dios estuviera limitado en poder y hubiera un límite para su fuerza, bien podríamos desesperarnos. Pero al ver que Él está vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil de responder para Él. No hay necesidad demasiado grande que Él no pueda suplir. No hay pasión nuestra demasiado fuerte que Él no pueda dominar. Ninguna tentación es demasiado poderosa para Él. Él nos libre y nos guardará de ella. Ninguna miseria es demasiado profunda para que Él no la alivie. Por eso leíamos en Salmos 27:1, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Por lo tanto, en esta mañana nos rendimos y caemos en adoración ante el Dios poderoso, el Dios omnipotente. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, lo que hemos visto, la omnipotencia definida, Dios todo lo puede, cómo a través de la palabra se revela la omnipotencia de Dios, el alcance de la omnipotencia. Dios todo lo puede hacer, pero de acuerdo, ¿cierto?, a su naturaleza, y el Dios poderoso de mi vida. Solo Cristo, solo Él pudo transformar nuestro corazón. Amén. Oremos al Señor. Bendito Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias porque una vez más nos podemos acercar a la orilla del gran conocimiento de tu poder y de tu gloria. Oh Señor, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Oh Señor, ¿quién como tú, poderoso en hazañas? Gracias porque te has revelado desde los patriarcas, te has revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Gracias porque te has revelado a Moisés y a tu pueblo siempre. Tú te has revelado, pero más gracias te damos porque te has revelado a nosotros. Gracias, amado Dios, porque no hubiéramos podido estar acá a causa de nuestra propia grandeza, pues estábamos muertos en delitos y pecados, pero, oh Señor, con gran poder, con gran autoridad, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, oh Dios, porque ahora estamos unidos a Cristo, y eso ha sido causa de tu gran poder y de tu gran autoridad. Por eso, oh Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te pedimos que si hemos venido quizás desalentados
Por tu gran poder y autoridad, levántanos, oh Señor. Si hemos venido con un corazón afligido, amado Dios, con un corazón desesperanzado, te pedimos, oh Dios, que con gran poder, oh Señor, nos avives. Señor, avívanos en medio de esta generación quizás tan perversa que va en contra de tu ley, de tu palabra. Pero permítenos, oh Señor, como pueblo, no confiar en nuestras capacidades, sino confiar en tu poder. Oh Señor, tú no has cambiado, tú no has mudado. Tú sigues siendo el mismo hoy y lo serás por siempre. Por eso, oh Señor, te adoramos en esta mañana. Y como dice tu palabra, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.